Buenas tardes para todos. Muchas gracias por integrarse a nuestro sexto webinar de Diálogo Salada. Hoy tenemos el placer de tener un tema que es distinto y la verdad, Sebastián, teníamos bastante inquietud y estamos muy emocionados de tenerte el día de hoy. Bienvenido siempre también al Nodo Alada Colombia. Con Jerónimo, claro que está ahí la puerta abierta siempre para que fortalezcamos el tema de África, que es importantísimo que empecemos a dar pasos a formar esa comunidad académica, y creo que este espacio también es parte de esa intencionalidad. Entonces, no quiero robar más espacio, sino darle la palabra a Jerónimo, que es nuestro moderador el día de hoy. Solamente recordar tres cosas. Vamos a tener la intervención de Sebastián, luego Jerónimo pueden ir escribiendo sus preguntas aquí en el chat y Jerónimo las lee hacia el final de la presentación de Sebastián. También invitarlos a que se integren a nuestras columnas de opinión en Diálogos Alada, en la página de Alada Internacional. Queremos fortalecer el nicho de África, entonces todos aquellos que quieran contribuir con columnas de opinión sobre este continente serán bienvenidos y bienvenidas. Y finalmente, aquellos que quieran una certificación como participación de este webinar, nos pueden escribir a dialogosalada@gmail y allí al final de todos los webinars estaremos entregando certificaciones. Agradecerle a Facundo, a Lía, a Jerónimo, Olga Lucía, a todos los que hacemos parte de este equipo y hacemos este esfuerzo de seguirnos conectando con cierta periodicidad a compartir y a discutir temas de Asia y África. Y pues no siendo más mis anuncios parroquiales, le doy la palabra a Jerónimo. Vale, muchas gracias, Tatiana. Lo que decía Tatiana es, creo yo que es importante. Alada incluye estudios de Asia y África, y es normal, por la naturaleza misma de Alada, siempre va a haber mucho más de Asia que de África. Entonces estamos haciendo un esfuerzo un poquito más grande con Tatiana, con Mirna, con Olga, con Lía, de traer temas que, si bien no todos tienen que ver directamente con África, sí están directamente relacionados con África, como es el caso del tema de hoy con Sebastián, que nos trae la conferencia sobre vudú y santería, una mirada a las religiones de matriz africana en el Caribe. Y este es un tema que se ha tratado mucho en los estudios sobre África en América Latina, y es la afro-latinoamericidad, si lo quieren llamar así, afrocolombianos, afromexicanos, afroargentinos, etcétera, etcétera. Impactos de África en las poblaciones en las Américas. Y justamente a eso nos vamos a dedicar hoy con Sebastián. Se los presento, Sebastián Arango Hincapié. Él es colombiano, pero toda su familia es cubana. Es magíster en antropología de la Universidad de Antioquia, en Medellín, aquí en Colombia. Es especialista en sociología de la Universidad de La Habana, en Cuba, y es docente de la Universidad de AFIT en Medellín. Pero además de eso es santero. Y además de eso se ha recorrido Cuba y se ha recorrido Haití estudiando la santería y el vudú. Y justamente por eso quisimos invitarlo hoy, para que nos cuente un poco desde su experiencia, desde sus estudios, desde su vivencia, desde su vida, qué es la santería y el vudú, dos temas que suelen estar acompañados de unas imágenes bastante negativas, y que espero que cuando salgamos hoy de acá tengamos una imagen completamente diferente, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, un último anuncio parroquial que Tatiana no nos lo dijo. La semana pasada tuvimos un ataque de hackers. Entonces, ya con Facundo tenemos una segunda sala lista. En el momento en el que aparezca algún ataque, la vez pasada fue con porno, no sé si con qué aparezcan. En el momento en el que veamos que hay un ataque, vamos a cerrar inmediatamente esta sala y les enviaremos a todos ustedes, como se inscribieron por correo electrónico, inmediatamente el vínculo a la siguiente sala, para que por favor nos acompañen en la otra sala, ¿vale? Si a alguno no le llega el vínculo, le pido que me escriba a mí, o le escriba a cualquiera de los organizadores, Tatiana, o a Olga, o a Mirna, o a Lía, o lo que sea, y nosotros le enviaremos el vínculo inmediatamente. Les pedimos disculpas, pero son problemas que surgen por la virtualidad en medio del apocalipsis, ¿vale? Muy bien, entonces si ven que desaparece la sala, es por un ataque. Revisan su correo y nos vemos en la siguiente sala. Sebastián, el piso es tuyo. Muchas gracias. Jerónimo, por la introducción, al equipo de Alada por la invitación también, y sobre todo por animarse a que se converse un poco sobre estos temas que, como
bien decía Jerónimo, a veces están cargados de tanto exotismo, de tanto prejuicio, incluso reconociéndose a veces o haciendo perder ese corpus religioso, esa espiritualidad que es de fondo, y centrándose básicamente en las prácticas asociadas que muchas veces ni siquiera tienen que ver con lo que tiene, digamos, todo ese universo mágico religioso de sistema de creencias como la santería, que ahorita voy a hacer un énfasis allí, y el vudú haitiano. Bueno, todavía, si la santería tiene un poco de exotismo, el vudú haitiano creo que muchísimo más, sobre todo también por lo que pasa en el país. Para iniciar y antes de ir un poco como a la aproximación, vamos a decir, geográfica de dónde se configura, de dónde parten grandes elementos que constituyen estos sistemas de creencias, yo quisiera decir que, bueno, no sé tal vez si algunos están un poco más relacionados o han estado cerca a la santería, si la han estudiado, simplemente les parece curioso o interesante, pero ya casi que el término santería se volvió un genérico. Yo diría, ahora hay un montón de cosas que ya le llamamos santería, a veces hasta cosas que ni siquiera están relacionadas con las religiones afrocubanas como tal. Ya a ver, podemos ir, no sé, ver una persona que tiene mucha devoción a un santoral católico y esa persona es santera. ¿Por qué? Porque tiene esa devoción a diferentes santos que hacen parte de otro sistema de creencias. Y así pasa con diferentes elementos. Ahora, la santería, cuando hablamos de santería cubana, hay que tener claro que hay dos grandes matrices. Y esto es importante porque como nos vamos a ir un poco, como les decía, a África inicialmente para saber cuáles son los epicentros de donde vienen estas espiritualidades y se reconfiguran en Cuba, tenemos que entender que cuando hablamos de santería, si bien podríamos de forma generalizada hacer alusión, como pasa normalmente, a la santería lucumí, que a veces se arquetipan o se adjuntan bajo un término de religiones afrocubanas como reglas. Después voy a profundizar y vamos a tener varias que no vamos a hacer hincapié en esta conversación, pero que también es importante mencionarlas. Tenemos la santería lucumí, pero no podemos dejar de lado también la santería arará, que es otra rama, por decirlo, otra regla que también se configura bajo el término santería. Entonces, es importante entender esto porque desde los mismos epicentros de donde parte estas espiritualidades van a ser diferentes. Algunas cosas van a ser similares porque al final son pueblos vecinos y eso también permitió que en Cuba, por eso se amalgame bajo el término santería, pero que va a tener unas marcadas diferencias. Dicho esto, entonces los voy a invitar a que nos vamos un poquito al mapa de África actualmente, con los países que existen hoy, y nos ubiquemos especialmente para encontrar estos epicentros, como les vengo diciendo, tanto de las religiones afrocubanas, en este caso santería, que vamos a hablar de santería lucumí, arará y vudú haitiano. Vamos al África Occidental y ubiquémonos en Nigeria, específicamente e inicialmente. ¿Qué vamos a encontrar en Nigeria? Hay una parte hoy que actualmente se llama Yorubaland, la tierra yoruba, donde habitan. Al final, quiero hacer también hincapié en esto, a veces hablamos de Yoruba como si fuera un único pueblo, y no lo es. Es un tronco lingüístico, un grupo, digamos, diferentes pueblos que digamos, tienen una matriz lingüística y también de elementos espirituales que comparten. Y ahí podemos encontrar, no sé, los Egbados, los Ekiti, los Iyeshá y demás, ¿cierto? Estos se van a ubicar en una gran parte del territorio nigeriano, cerca también incluso a la frontera con la hoy República de Benín, donde vamos a encontrar ahora otro tronco lingüístico que se conoce normalmente o en un grupo mayor como los Fon. Y también, si seguimos el recorrido, vamos a ir Togo y Ghana, donde vamos a encontrar los Ewe. Ahora, ¿qué pasa con estos grupos? Los Fon, Ewe y parte de los Fanti y Ashanti en Ghana tienen un sistema de creencias tradicional que se llama vudú, se le reconoce así, y tiene unas entidades o unos espíritus. Después les explico bien cómo se configuran estos sistemas de creencias,
conocidos también como Voduns. Al final, Vodun es lo que quiere decir es espíritu, ¿cierto? Es un espíritu. Y vamos a tener en los pueblos Yoruba una práctica que, a diferencia del vudú, como es un término, cuando vamos a estos países y preguntamos por estos sistemas de creencias tradicionales, animistas, nos van a decir que este es el término. En Nigeria no se conoce como religión Yoruba. Los nombres que reciben son Iseselagba o Orisha Ibiri. Entonces, esto es otra cosa que vamos a empezar a encontrar algunas diferencias, pero lo que va a hacer es que se van a centrar también en un culto a unas entidades, espíritus de la naturaleza, que fueron, así como los Voduns, arquetipados, representados como seres humanos, un poco para cargarlos con unas cualidades de comportamiento, físicas, incluso de destrezas. Entonces, por eso vamos a encontrar unas entidades, deidades, como le queramos llamar, asociadas, no sé, a la metalurgia, a la textilería, a la guerra. Entonces, un poco eso es lo que va a pasar. ¿Por qué es tan parecido? Porque al final son pueblos vecinos. De hecho, vamos a encontrar que desde Nigeria, desde África, ya venía un proceso de sincretización, de hibridación, sobre todo entre pueblos vecinos. Por eso vamos a encontrar que ya desde tierras africanas, incluso en Cuba, que después vuelve y se genera otro proceso de estos, cuando comparten escenarios como cabildos y demás, algunos Voduns se toman por pueblos Yoruba y los transforman en orishas. Y lo mismo va a pasar, algunos orishas van a ser tomados por pueblos, especialmente Fon, y los convierten en Voduns. ¿Ok? Entonces, eso es importante entenderlo porque va a ser un gran epicentro para entender después cómo funcionan estos sistemas de creencias. Pero, para entender también el vudú haitiano, tenemos que concentrarnos en otra región de África, y esta es la cuenca del río Congo, y lo que es el norte de Angola y demás. O sea, hoy países como la República Democrática del Congo, la República del Congo y Angola. De allí van a venir prácticas también animistas, muy fuerte una tradición y un culto a los ancestros, que también pasaba en tierra Fon y Yoruba, Ewe y demás, pero ahí vamos a tener después un apartado para que conversemos por qué tal vez en Cuba se transforma tanto este sentido. Y muy fuerte un tema de prácticas mágicas, mágico-religiosas. Ahora, hay otra cosa que hay que entender. Estos pueblos, como los Bakongo, específicamente, ya venían en un proceso de evangelización previo a haber llegado al territorio americano. Entonces, eso, si miráramos, aunque no me voy a detener ahí, otra religión afrocubana muy practicada, como la regla conga. ¿Se acuerdan del término regla? Aquí aparece de nuevo. La regla conga, también conocida como paloma yombe, que tiene un culto muy fuerte a los espíritus, a los ancestros, a los difuntos, llamado enfumbes. Vamos a ver que realmente aquí el epicentro va a ser el tema a esas prácticas, a los difuntos, pero al mismo tiempo está muy asociado a toda la práctica mágica, mágico-religiosa. Vamos a decir, hechicería, brujería, términos que pueden complejizar un poco la conversación, pero que al final hacen parte, y dentro de las conversaciones y la forma lingüística de nosotros, los religiosos, bueno, se usan comúnmente. ¿Qué va a pasar entonces? Ya tenemos estos epicentros en África, vamos a migrar un poco al Caribe. Si bien hay otros lugares donde se reproducen sistemas de creencias de matriz africana, me gusta el término matriz, no origen, porque para mí el origen del vudú haitiano no es África. Para mí el origen del vudú haitiano es Haití, con sus características, con toda su hibridación. Lo mismo pasa con las religiones afrocubanas y lo mismo pasa con las religiones afro-brasileñas, muy expandidas hoy especialmente en la parte sur del continente. Uruguay, Paraguay, en Argentina, unas más que otras, porque también a veces generalizamos y hablamos de, y no me voy a desviar mucho, pero de candomblé o de umbanda, y creemos que eso es todo. Y al final candomblé tiene muchos caminos, muchas naciones, la umbanda también tiene formas de cultuar diferentes, entonces hay que entender que al final todos son una amalgama de espiritualidades, y que hay que entender muy bien cuáles son estos epicentros o estas matrices que tiene, para poder entender cuál es el sentido religioso que vamos a encontrar allí. Volviendo a Cuba y ubicándonos en la isla, vamos a encontrar que en la parte occidental, especialmente provincias de Matanzas y de La Habana, hoy en la actualidad,
es donde más empieza a generar, digamos, toda esta necesidad, toda esta intención por las personas esclavizadas y llegadas de estos lugares donde les mencioné hace un poco del occidente africano, para empezar a mantener esas prácticas que tenían, esas espiritualidades, que va a tener una dificultad. Como hablábamos que Yoruba no es un solo pueblo, sino que hay diferentes pueblos, si bien hay orillas generalizados, también hay formas de verlos, entenderlos diferentes, que en la santería Lukumi vamos a entender a veces y los vamos a meter un poquito ahí como en algo que se llaman caminos o las facetas de los orillas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que Oshun en Oshogbo, en Nigeria, donde se encuentra principalmente su culto, tiene unas características, pero posiblemente si subimos al estado de Cuara o vamos a ir a la región de Lagos, va a tener otras características, porque el río, además, que es el epicentro de su culto, tiene otras características. Todo esto termina pasando en Cuba y entonces empiezan a encontrarse diferentes formas de cultuar a los orillas. Ese es como el primer gran momento, la primera gran situación, esa propia hibridación que se da dentro de estos conglomerados o estos conjuntos colectivos de personas que se reúnen para seguir manteniendo sus prácticas. Después va a llegar otro, y es todo el tema de la evangelización, y ahí es donde empieza el sincretismo más fuerte, que es el que encontramos con, obviamente, el catolicismo. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, para entender estos sistemas de creencias, la santería Arara y la santería Lukumi especialmente, yo los invitaría a que piensen como en un triángulo. En la parte de arriba vamos a tener un Dios supremo, ¿ok? Tanto en los dos sistemas de creencias. Pero es un Dios supremo que creó el mundo y se aleja. Nosotros no tenemos, y digo nosotros porque soy religioso, los que no alcanzaron a escuchar, yo soy santero, no estamos muy relacionados con él. Se llama en la tradición o tradiciones yorubas, se conoce como Olodumare. A veces se le conoce en Cuba también como Olofi, porque esto genera al final en el tema del sincretismo, se termina dando como la Santísima Trinidad. Entonces hablamos de Olodumare, Olofi, Olol, pero es Olodumare, ¿ok? Vamos a tener en otra de las puntas acá abajo esas deidades, vamos a decir secundarias o entidades, como cada uno le quiera llamar, que son los orillas. Estos son como les digo, unas entidades de la naturaleza arquetipadas que sentimos como seres humanos para podernos relacionar y saber sus gustos, sus preferencias, sus formas de actuar, cuando se presentan en la tierra, qué características tienen. Y con estos sí tenemos una relación direccional. Con estos es con quienes nos estamos nosotros comunicando, interactuando constantemente. Que al final, como siempre digo, pasa en la santería Arará, Lukumi y en el vudú haitiano. Yo siempre defino estos sistemas de creencias como sistemas de creencias de asistencia mutua, porque nosotros asistimos a nuestras entidades, sean orillas, sean luaces, que después les voy a contar que es un luá porque es del vudú haitiano, sean foduns, después les cuento de dónde viene el término, pero ellos también nos asisten a nosotros. Es un intercambio constante. Muchas veces decimos, mira, el santo se te para o el orilla se te para porque no le estás dando, hay algo que falta. Entonces es asistencia pura y mutua. Ambos nos necesitamos. Ellos se tienen que recargar de lo que nosotros les damos y a su vez nosotros nos recargamos de aquello que ellos nos dan. Es un poco la estructura espiritual. En esta otra punta del triángulo vamos a encontrar un culto muy importante, especialmente en África, a los ancestros, a los difuntos, a los muertos. ¿Qué va a pasar? En Cuba no es que se haya perdido, es muy importante. Lo que ocurre es que en África, por lo general, estas entidades, estos espíritus son familiares. Y cuando llegan a Cuba y empiezan a ser separados, incluso en Haití también, ya no hay ese parentesco familiar. A mí me juntan con 3, 4 personas más que nunca había visto. Entonces, ese culto a los, en la regla Lukumi o en la santería Lukumi le llamamos Eguns, que viene el término Egungun, que es como se le llama a los pueblos Fon y Yoruba en África, a los antepasados o a los espíritus protectores de esas comunidades, ya terminan siendo propios, personales. Yo ya dejo de tener unos espíritus que protegen una familia a tener los que protegen, en este caso, a Sebastián. Y yo los cultúo, les rindo culto a estos específicamente. Esto hace que, si bien es importante, esa tradición que en África es tan marcada, en suelo americano, en el Caribe, empieza
a transformarse muchísimo y a perder ciertas características. Eso es otro elemento que quería manifestar que es importante. Entonces, ya hablamos del proceso de sincretismo. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, y les decía, para nosotros esos son los Dumare, y en la santería Arará o regla Arará se conoce como Mauliza. Mauliza. Ese es el término que va a recibir, que es un término muy fon, pero es el que va a tomar. Ahora, ¿cómo se llaman estas entidades dentro de la santería Arará? Foduns. Si bien el término es Vodun, se transforma lingüísticamente a Fodun. Y vamos a tener unos supremamente similares a los orillas nuestros. Podemos encontrar equivalentes. Entonces, en las casas religiosas de santería Arará podemos encontrar a Frequete, que sería Yemayá, en el caso nuestro. Vamos a encontrar a Mase, que sería Ochun. Vamos a encontrar a Jebioso, que sería Changó. A Soyi o a Sojuano, que sería Babaluaye, y así sucesivamente, con las mismas características. El Ogún nuestro y el Gu, por ejemplo, de ellos. Que también es interesante entender, y es que estas mismas entidades se empiezan a transformar, como les decía, a través de los diferentes cultos, pero sobre todo de escenarios naturales que se encuentran, en este caso en la santería en Cuba, o en estos cabildos que empiezan a cultuar a los orishas y a los fodunes. Y es, por ejemplo, en tierra yoruba podemos hablar de Yewa, Oba, Yemayá o Yemoja, como sería su nombre, Oshun, todas diosas de los ríos. Cada una tiene su río. Pero llegan al Caribe y hay otro proceso de resignificación donde un poco jocosamente Ochun se apropia y dice, aguas dulces mías, los ríos son míos. Y entonces cada una empieza a tomar a través de sus facetas comportamentales que le mencionaba, a adquirir otros espacios. Entonces miren que hay otro proceso de resignificación de estas entidades. O ya se aleja totalmente del río. En Nigeria es la orilla del río Níger. Y en Cuba lo que pasa es que por su carácter tempestuoso, colérico, muy asociada a Changó, a su culto en tierras Yo-Yo, a la centella y demás, se encuentran en un fenómeno que son los vendavales, los huracanes, y no tenían una entidad, una deidad, una orilla para esto. Y dicen, ahí está la centella, y ese viento con ese carácter como el de Ollá, ahí está Ollá. Entonces empieza a transformarse. Lo mismo Yemayá, pasa de ser el río a empezar a habitar el mar, a compartirlo con otro orilla que se conoce como Olokun, que en Nigeria sí es el orilla del océano, del mar. En este caso en Cuba, ella va a habitar Olokun en la profundidad del mar. Digo ella porque hay formas también de entenderlos. Algunos dicen que es andrógeno, otros lo ven de forma masculino. En mi tradición es femenino. Entonces vive en la profundidad del mar y Yemayá en la parte alta. De hecho, en Cuba, cuando el mar se pone, dice, se está fajando Olokun y Yemayá. Eso es, ahí hay un problema. Pero entonces miren cómo se empieza a resignificar todas estas formas también de entenderlos, de verlos y además de rendirle culto o sus rituales en suelo cubano. Dicho esto, entonces vamos a seguir aproximando. Ya les dije que había esas dos grandes características que llamamos reglas. Algunos dicen que la regla Arará o santería Arará es como el vudú cubano. Yo discrepo, porque tenemos en Cuba, digo tenemos porque soy, este cuerpo 50% es cubano, tenemos vudú cubano en Cuba, en el oriente de Cuba, llegado a través de la migración masiva de haitianos y se instauró especialmente en las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba. Entonces, vudú cubano tenemos. Yo no llamaría de vudú cubano a la santería Arará. Hablaría de unas tradiciones de matriz fon, ehue, muy fuertes, pero discreparía del término. Pero lo que quiero decir es que a su vez cada una tiene pequeñas reglas. ¿Por qué? Porque como les hablaba de esos pueblos que nutrieron estas espiritualidades, en la regla Arará vamos a encontrar los Sabalú, los Majino, casas que se caracterizan por el culto particular a estas entidades, en este caso a los fodunes. Y en la santería Lukumi, o en la regla Lukumi, término que ha desaparecido muchísimo, antes era más común hablar de regla Lukumi para hacer alusión a los yoruba, vamos a encontrar que se conoce como regla de Ocha o regla de Ocha Ifa. Algunos de ustedes se habrán aproximado a estos sistemas de creencias, habrán de pronto encontrado textos, videos, habrán hablado con alguien que les diga regla de Ocha, otros les dirán regla de Ocha Ifa. No es lo mismo.
como religioso les digo, no es lo mismo. Hay unas características muy generalizadas que sí se amalgaman, se encuentran, pero hay unas características diferenciadas. La regla de Ocha Ifa es todo un sistema, un ritual muy marcado y ligado a la adivinación que se da a través de un orisha llamado Orula en Cuba u Orúmila. Para esto hay un grado sacerdotal de hombres, solo de hombres, aunque hoy nos estamos encontrando unas tendencias que están generando unas confrontaciones, no me voy a detener ahí, pero de hombres que se conocen como babalaos. Seguro muchos de ustedes habrán escuchado ese término. Y vamos a encontrar que en la regla de Ocha solamente es el culto a los orishas, obviamente entra también Orula, pero no hay sacerdote de Orula. Aquí lo que vamos a tener, el grado sacerdotal, se va a llamar Obba Oriate. Hay, si bien la mayoría son hombres, aquí sí hay casos, y sobre todo en la antigüedad las principales santeras o religiosas eran mujeres, de quienes heredamos todos estos conocimientos, y es, digamos, el grado sacerdotal de quien se encarga prácticamente de todo. Entonces los ritos van a cambiar. Una iniciación en regla de Ocha Ifa tiene unos días previos que son diferentes a los días que tiene una casa de regla de Ocha. Entonces los cambios pueden ser sutiles, pero los vamos a encontrar. Y eso al final nos va a mostrar cómo estamos entendiendo o viendo los sistemas de creencias. Por ejemplo, si tú te inscribes en una casa de regla de Ocha Ifa, por lo general todos te van a decir hay que ir al pie de Orula para determinar qué te está pasando, para que él te dé un consejo, y ¿quién lo hace? El babalao. Pero en las casas de regla de Ocha, y eso no quiere decir que no visitemos babalao, yo soy de regla de Ocha, eso no quiere decir que no vamos donde babalao, claro que sí, pero nosotros lo hacemos a través de otro sistema, no del Epuele o los Iquines, que es lo que se utiliza como oráculo dentro de la regla de Ocha Ifa, lo hacemos con el Dilogún, un sistema de adivinación de unos caracoles como estos que tengo por aquí. Se dice que la boca de los orishas, y estos se depositan, se tiran de una manera, y eso va dando una numerología según las posiciones que tiene, y el orisha al cual estás preguntando con esa manito de caracol de 16 caracoles es el que te está hablando. Entonces, en la regla de Ocha Ifa, yo le pregunto a Orula, siempre. Acá, a mí me aconseja, Yemaya, Elegua, Ochun o Batala, el santo o el orisha a través del cual yo me estoy consultando con esa manito de caracol. Entonces, miren que hay diferencias de cómo nos vamos relacionando con unos y con el otro. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Que estas casas de regla de Ocha Ifa son muy fuertes, o hay muchísima cantidad en La Habana, y La Habana es la capital, y esto ha hecho que migre muchísimo más, ¿ok? Afuera incluso de Cuba, o que se expanda desde La Habana hacia el interior del país. Si nos movemos a Matanzas, vamos a encontrar muchas más casas de regla de Ocha per se, y esto también nos está generando ciertas situaciones en el suelo cubano, y a veces por fuera también, en la diáspora, pero sobre todo en el suelo cubano, donde pues a veces hay disputas de necesitamos la unificación, ¿no? Pero ¿qué es la unificación? Es reducirnos y agruparnos bajo qué, porque son tan diferentes estos rituales, ¿cierto? Y la diversidad es tan marcada que tú la puedes ver, como yo siempre digo, de una casa de santo, que al final una casa de santo es la casa de un religioso. O sea, mi casa es una casa de santo. Nosotros no tenemos templos. La única religión afrocubana que tiene templos es la regla Ahuacuá, que la practican solo hombres y tiene digamos, su epicentro, su matriz en la región del Calabar, frontera de Nigeria con Camerún. Es una sociedad secreta y de hecho además es una mutual de apoyo. Ellos tienen otra estructura totalmente en marcos de actuación, de relacionamiento y demás. Entonces, nosotros tenemos las casas de santo de cualquiera de las reglas, de la regla Arará Sabalú, o tenemos de la regla de Ocha o de la regla de Ocha Ifa, pero incluso dos casas de regla Arará Sabalú pueden ser diferentes, porque esas comunidades venían de otro lugar y la forma de relacionarse con esa entidad, con ese Kodun, en ese caso, era distinta. Pensemos en Nigeria hoy y lo vemos igual. Hay orishas tan locales que no se conocen en ningún otro lugar de tierra nigeriana. O tenemos orishas de un río y en otra región el río corre a 50 kilómetros. Resuelve. Entonces les toca la laguna, les toca el ojito de agua, les toca el mar, y es empezar a transformarse. Es la misma entidad, pero miren que eso lleva a que el ritual sea distinto. Que si hay una loma, que si no hay una loma, que si hay una palma, no, que aquí es solo selva. Eso también lleva y empieza a generar transformación. Entonces, eso un poco era como una explicación
rápida de cómo funcionan los grados, digamos, sacerdotales que hay en la santería, en la regla Lukumi y en la regla Arara, y entendiendo que a su vez van a tener diferenciadores. También, como les dije, pasamos un poco por otros sistemas de creencias afrocubanos, que a veces incluso se nutren entre todos, porque si algo tiene estos sistemas de creencias es que no son absolutistas. O sea, tú eres santero y no más, y decídete, ¿no? Esa es la parte que también complejiza, porque tú puedes encontrar santeros que se reconocen a sí mismos como santeros, pero se reconocen también como católicos, y como paleros, y como abacuá. O sea, practican todos los sistemas de creencias que tú tienes. Y estos sistemas de creencias no entran en disputa. Al final lo terminan aceptando, pero demarcan muy bien las tradiciones. Y uno, como religioso, lo sabe. Hay un toque de tambor y tocamos de una forma y sabemos que estamos invocando los orillas. Y el que va a bajar es un santo. Y cambiamos un poquito el ritmo y sabemos que lo que va a venir es un muerto. Seas o no seas practicante. Entonces, también es muy importante entender esto, porque cuando uno tal vez está lejano a estas prácticas, a veces se le puede volver muy complejo por lo orgánicas que son, cómo se han configurado, pero ese es el relacionamiento que han tenido, barrial, social, contextual, de comunidad incluso. Vamos a decir, barracones de esclavos en su época, donde habían esclavos de una procedencia, del otro y demás, y tenían un solo día a la semana para que festejaran. Entonces el uno saca su tambor y lo hace de una forma y le implora al uno, y el otro saca al otro, y todo eso termina confluyendo. ¿Ok? Bueno, si migramos un poquito y nos vamos para Haití, lo que vamos a encontrar es un sistema de creencias que yo posiblemente, o dentro de mi experiencia, de mis estudios, diría que tiene unos acentos católicos más fuertes que posiblemente la santería. Aquí, por ejemplo, vamos a tener, en ese mismo triangulito que les dije, vamos a tener un dios superior que se llama Bon Dieu. Y Bon Dieu es el dios judeocristiano. Pues de ahí ya partimos. En el otro puntico, en la otra esquina, no, ya no vamos a tener orillas o foduns. Allí no se le llama así, se le llama luaces o loas. También conocidos popularmente, quitándole un poquito ese término, más como misterios, ángeles, también le dicen así, pero tienen unas características similares. Es el apoyo constante al devoto. Y vamos a tener en la otra parte el culto a los muertos, que a diferencia de Cuba, en Haití, especialmente en el campo, sí podemos encontrar que las familias, de alguna manera, cohabitan, porque ellos empiezan, digamos, a expandirse, y entonces el papá le da, listo, tú te casas, haz tu casa acá atrás, y la otra acá atrás, y la otra acá atrás, y terminan formando una comunidad que se le conoce normalmente como la Cous. Entonces está el Lacay, que es la casa, y el Lacou es todo, digamos, el entorno familiar que se teje allí. Ahora, el vudú haitiano sí tiene templos, se llama el Unfo. Y el Unfo se caracteriza porque además tiene un epicentro religioso que es un poste, Otomita, que está en el centro por donde van a descender los espíritus, a tomar posesión, a compartir, a interactuar con la comunidad. Como les digo, además el vudú, así como en la santería, Arara y Lukumi, tiene como ramas. En Haití se llaman divisiones. La división Congo, la división Nagó, la división Dahomey. Y va a depender más de ese sentido, un poco de esa matriz de donde se conecta. Dentro de mi experiencia y un poco lo que he podido conocer en Haití, que no es nada fácil para un extranjero, la división Congo está muy asociada, si bien tiene unos luaces, unas entidades, más a la práctica mágica. Allí sí se le teme muchísimo y se asocia con el Bokor, que al final, a diferencia de nosotros que tenemos esos grados sacerdotales que son digamos, muy claros, ellos tienen la parte litúrgica es precedida por un sacerdote o sacerdotisa, Hogan o Mambo. En el caso de la mujer, la Mambo, y el Hogan es el hombre. Y en el caso más mágico-religioso, las prácticas mágico-religiosas muy acuñadas por la sociedad como a prácticas más fuertes, más calientes, como le dicen, al Bokor. El Bokor se encarga de todo lo que es resolver con plantas, con restos animales, humanos, y además de trabajar con un montón de entidades que están presentes en el imaginario de las personas todo el tiempo. Los zombies, los Luxgarus, los Lutin, los Disangos, todos son distintos. Para los que no sabían, la zombificación no se la inventaron en Hollywood, parte de Haití. Podemos profundizarlo en un momento si quieren.
¿Qué pasa con esto? Es interesante que en Haití el vudú tiene un sentido histórico, cultural, supremamente fuerte. Y tiene grandes hitos también. Uno podría hablar del vudú en grandes hitos. Por lo general en Haití siempre me dicen, mira, tú aquí puedes encontrar gente que se va a definir más como católico, evangélico, incluso más que vuduista, o sea, practicante de vudú o de misterio. Pero siempre te dicen, pero el 120% de la población es creyente del vudú. O sea, no importa si tú no practicas el vudú per se, pero tú le puedes temer. A ti te va a preocupar. Tú vas a relacionar tus triunfos o tus desgracias con el vudú. Entonces, el vudú en Haití se respira. O sea, tú vas por la calle y hay relación con el vudú. Tú pasas por el campo y las casas están marcadas con los bebés, que son se escribe con V, y son unas firmas, unas grafías que se hacen para invocar, atraer, para que vengan o protejan los luaces o las entidades. Tú vas por el campo y encuentras casas que tienen puertas adelante y atrás, son un cuadrado perfecto. Y cuando tú preguntas, ¿y para qué esas puertas? Y te dicen, porque si por adelante viene un espíritu, tú tienes que poder salir por atrás. Entonces, miren, el mismo diseño arquitectónico de las casas empiezan a tener un sentido religioso, una configuración religiosa. ¿Qué otra característica es interesante? Y tal vez diferencial a la santería Arara y Lucumí, y es que en Haití los luaces o las entidades, algunas provienen de África, claramente, Dambalahuedó, por ejemplo, Locó, pero vamos a tener unos propios haitianos que no existen en ningún otro lugar. Tijen, por ejemplo, que es un luá que fue militar y está muy asociado a la dictadura, es un luá muy reciente. Podemos encontrar Criminel, miren los términos, podemos encontrar a Saint Anne, que es muy asociada a una virgen. De hecho, tiene su epicentro en Soló, como se diría en creol, que es una laguna gigante muy cerca de Puerto Príncipe. Ustedes pueden buscar lugares de peregrinación haitianos y les va a salir. Y especialmente gente de todo el país, va allí a tener peticiones con este luá. Entonces son propios de su propia cultura, de su historia, nacen allí, se construyen allí, tienen un significado a través de las vivencias y de las realidades que van teniendo en la comunidad. Y esto también ha llevado incluso a tener, además de posturas, relaciones propias dentro del mismo pueblo haitiano. Es común, a mí ha pasado, que te dicen, en el norte de Haití, bueno, paréntesis, Haití, de pronto para los que no saben, después de la revolución de Haití, de la independencia, quedó dividido en dos. En el norte, dominado por Henry Christophe, y donde se dice, la narrativa dice que se ubicaron la mayoría de cimarrones esclavos africanos, todavía africanos, y del centro para abajo por Toussaint Louverture, que son lo que se conocen como mulatos. Aquí ya hubo mucho más mezcla. Y eso al día de hoy se sigue viendo. De hecho, a veces te dicen en la calle, no te sorprendas, el día de mañana no encuentras una sola Haití. O tú ves una persona de pronto con una melanina más clara, olvídate en el norte de Haití de decirle, ah, tú eres mulato. Es una gran ofensa para ellos. Entonces, todo este sentido de orgullo está muy marcado y en el vudú se refleja. En el norte te dicen, nosotros somos de una línea más Dahomey, nosotros somos africanos. En el centro-sur del país no saben de eso. Ellos cambiaron la religión a su amaño. Pero, por ejemplo, tenemos un epicentro importante que es el departamento de Artibonito, donde la capital es Gonaïves, es uno de los departamentos más grandes, si no es el más grande, y es supremamente místico dentro de la concepción haitiana. De hecho, en otras regiones le temen, les incomoda a la gente de allí. Hace poco, 2 semanas atrás, en Cahuaitiano estaban destruyendo una barriada completa. La tiraron abajo con casas y todo, y le pregunto a un amigo haitiano, le digo, oye, ¿qué pasó? Chara se llama el barrio, ¿qué pasó? Me decían, eran todos vagabundos, ladrones y brujos de Artibonito, que se devuelvan a su ciudad. Entonces miren también esas mismas relaciones y te dicen, no los queremos aquí. Las mujeres de Artibonito, olvídate, ellas te van a embrujar inmediatamente. O te dicen, por ejemplo, en Jeremí, en el sur de Haití, la ciudad de los poetas, muy alejada, de hecho, a distancia de otras ciudades, y tú vas por las calles de Haití y encuentras lugares donde arriendan a personas, rentan a personas de otros lugares del país, y dice, no se alquila a gente de Jeremí. Y cuando tú preguntas por qué no se alquila a la gente de Jeremí, porque la brujería es muy fuerte. Entonces te dicen, ellos trabajan los luaces calientes o los luaces amargos, porque vamos a tener 2 grandes grupos de luaces o de deidades, los Rada y los Petro. O sea, los digamos, los asociados a los dulces, que son los Rada,
son menos violentos, sus sacrificios son menos fuertes, sus posesiones son menos drásticas. Y vamos a tener los Petrov, más asociados a un carácter colérico o bélico, como es el caso de Ogú Ferraj y Erzulie Dantor, que aquí ya los empiezo a conectar un poco con la historia de Haití. El primer punto por el cual el vudú en Haití va a seguir, yo creo que resistiendo a lo largo de la historia, es porque la independencia de Haití, la historia lo dice, todos los haitianos lo saben, empezó con una ceremonia vudú en Bois Caimán, cerca de Cabo Haitiano, donde en una ceremonia de 3 días sacrificaron un cerdo negro, donde la montó una sacerdotisa el cerdo y le imploraron a Ogú Ferraj, muy parecido al Ogú nuestro, colérico de la guerra y demás, y a Erzulie Dantor, que sus colores son el rojo y el azul. De hecho, por eso muchos te dicen que los colores, pese a que lo que puedan decir de dónde vienen los colores de la bandera de Haití, muchos dicen al final, la realidad es que vienen de Erzulie Dantor, que es nuestra protectora. ¿Qué pasa? Empieza la ceremonia y lo que cuenta la historia es que ellos vienen bajando y van arrasando, protegidos por los luaces, montados o cabalgados, como es el término que se utiliza, ser chaval del Loa, y empiezan a barrer completamente a los colonos. Entonces miren que desde ahí ya hay un hito importantísimo que se asocia a la religiosidad. Después vamos a tener otro, la dictadura de Papados Duvalier, un hombre completamente violento y sanguinario que atemorizó al pueblo haitiano a través de la religión. Él mismo manifestaba y decía que era un gran bocor, o sea, conocedor de la brujería. Generó un ejército, los Tontón Macoute, que estaban muy asociados a ser bocors, y él se presentaba como el Barón Samedi. O sea, él a veces se presentaba vestido como una calavera. ¿Quién es el Barón Samedi? En el vudú haitiano hay una familia, ellos los agrupan por familias, y tienen una familia que se conoce como los Guédé, los Luaces de la Muerte. Y ellos habitan en el cementerio. El Barón Samedi habita en una tumba que por lo general lo vas a ver en cualquier cementerio de Haití, es una tumba de color negro, porque ese es el color negro y morado, son los colores de los Luaces de la Muerte, y es donde se enterró el primer varón o el primer hombre en ese cementerio. Ahí donde se enterró la primera persona se le rinde culto al Barón Samedi, que habita con otros luaces como el Barón Cimetière, el Barón Lacroix, mi francés no es muy bueno, pero es así, Maman Brigitte, por ejemplo, que sería la esposa del Barón Samedi, y de hecho esto tiene un carácter tan importante que los primeros días de noviembre, las ceremonias, especialmente en el cementerio, en el gran cementerio de Puerto Príncipe, de hecho lo televisan. Y está en televisión todo el día la gran ceremonia de visita a los Guédé, donde terminan encontrándose los buduistas y los católicos que al mismo tiempo van a rendirle culto a sus espíritus. ¿Qué pasa? Y lo que les decía con este tema del sincretismo, que es muy interesante. En Haití es muy común tú encontrar personas que se consideran católicas. A mí me ha pasado ir caminando y ver un entierro que tú de vista dices católico. Acaba de salir de la iglesia, sus mejores ropas, llevan el féretro y de un momento a otro le empiezan a dar vuelta a una ceiba. Y tú preguntas, ¿qué está pasando ahí? Y te dicen, lo que están haciendo es dándole la vuelta para que se pierda, el muerto no vuelva a la casa y para que los otros espíritus que se lo quieren llevar para otra parte no lo puedan coger. Entonces miren que incluso del sentido católico, lo que les decía ahora, siguen manteniéndose ciertas prácticas. No queremos, como te lo dicen algunos que son católicos y incluso repulsa un poco hablar de vudú, te dicen, no queremos evitar. Yo no creo en eso, pero quiero evitar que a mi madre que acaba de morir se la lleven los luaces o lo coja un bocor para trabajar. De hecho, eso pasa cuando encontramos, ahorita que les contaba de la zombificación, en el campo es muy común que fallece una persona por muerte súbita y para que no sea convertida en un bocor, en un zombie, perdón, a través del bocor, las personas son enterradas desmembradas. Entonces las separan y las meten al féretro para asegurarse que no van a volverlas a traer a la vida. O las entierran debajo del marco de la puerta de la casa para asegurarse que se encuentran allí. ¿Por qué? Porque además, si es una persona religiosa, va a tener un valor muy importante adquirir un poco de esa parte ósea para generar rituales y prácticas y demás. Entonces, el vudú en Haití, digamos que hace parte de su historia, como les digo, ha tenido grandes hitos, hace parte de su día a día. Un ejemplo y otro granito, el terremoto de Haití. Tú hablas con la gente y te dicen, lo primero que pasó aquí, después de que vimos que no se terminó de caer nada más, fue correr a hacer una ceremonia porque tembló, porque los luaces, y te dicen, y no pasó en la República Dominicana, porque como allá no creen en esto,
y te dicen, corrimos porque hace mucho tiempo seguramente desatendimos a tal lugar y nos está castigando. O te dicen, mira el mapa de Haití y es la representación de una serpiente. Entonces te dicen, y el mapa de Haití es así, aquí tiene una isla, y te dicen, esa es la lengua y esa es la cara de la serpiente. La serpiente tiene un valor muy importante en el vudú, tanto en Haití como en África. De hecho, en Benín vamos a encontrar el templo del Pitón, y en Haití, de hecho, hay uno, y te dicen, mira, nuestro propio mapa es el reflejo de la fuerza de los luaces. Y otra cosa importante es que cuando fallecen las personas, desde la época de la colonia, ellos pretenden volver a Guinea o Guinea, y es el espíritu volver a África, de donde vinieron, y así le llaman. Entonces hacen las ceremonias o el Servi Guinea o el servicio para el Guinea para que pueda volver prontamente a tierra africana. Entonces, un poco esa es como la aproximación que propongo antes de pasar a algunas preguntas, porque puede haber algunos temas que quieran que profundicemos o algunos intereses particulares, pero la reflexión que quiero dejar es, entendamos que hay mucho más atrás de lo que nos podemos imaginar, de que si es el culpa al diablo, no, aquí el diablo no, acá no. Acá no tenemos el diablo judeocristiano, no. Nosotros estamos muy ocupados con nuestros espíritus, nuestras entidades, nuestros orillas, nuestros luaces, atendiéndonos y sirviéndonos mutuamente. Son, de hecho, unas religiones con muchísima riqueza. Hay unos aportes culturales que ustedes no se alcanzan a imaginar, incluso desde la musicalidad, desde la danza. Entonces, miremoslos de otra manera. Estas religiones que yo siempre las defino religiones de resistencia, porque ahí han estado y están y siguen estando y se tienen que adaptar y reconfigurar, pero siguen y no pierden esa esencia. Y que siempre me da un poco de gracia, y yo lo digo, es cómo será la fuerza que tiene, indistintamente si son los orillas o los luaces. Los colombianos sabremos que Haití nos ayudó y tuvimos una relación muy fuerte en la época de la independencia, y si ellos se independizaron gracias a los luaces, Colombia se independizó gracias a los luaces, porque si vino apoyo ahí, venía con algo arriba. Entonces quiero cerrar un poco con eso. Vea usted, muy bien, muchas gracias, Sebastián. Nunca lo había pensado así. Pero a manera de información, allá fue donde se hizo por primera vez la bandera de Colombia, en Jacmel, sí, justamente en Haití. Así mismo. Muy bien. Sebastián, ya que terminaste con ese tema, hay una pregunta, me llegaron unas abiertas, otras por interno, hay una pregunta que me llegó acá, que dice, ¿por qué si en África el vudú no puede utilizarse para hacer daño? Aparece esta percepción social del vudú como una herramienta que puede efectivamente hacer daño, como algo netamente negativo. ¿Dónde se da esa transición? Perfecto. Dos cosas. La primera, no estaría seguro que en África no se pudiera utilizar el vudú para hacer algo malo. Yo pensaría que sí. Al final, esto sucede con el religioso. No es la religión la que está diciendo úsalo para bien, úsalo para mal. Y el religioso le da el uso que considera. De hecho, como les decía, estas prácticas, y es un ejemplo chiquitico, en Nigeria, por ejemplo, vemos que la mayoría de las personas que pertenecen a grupos Yoruba son musulmanes y cristianos. Y son minorías quienes siguen manteniendo estas prácticas. Y de hecho el término que les acuñan es de yuyu, y yuyu es un término general en Nigeria para designar brujería. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Hay unas asociaciones y creería que sí se puede utilizar y que hay personas que se dedican a esto, y de hecho se ve con las tratas de no mover muy lejos. En Europa hay un caso súper fuerte con la prostitución nigeriana. Y dicen, en gran medida, y lo pueden buscar, hay documentales en Netflix si quieren, donde hablan que todo este proceso empieza y la dominación psicológica empieza porque la niña es presentada ante un yuyu que le hace un ritual donde queda prendida en esa casa, en ese lugar de culto, la mandan a Europa, y cuando incluso personas de todas estas organizaciones que tratan de ayudarle le dicen, pero te puedes ir, incluso se sorprenden a veces de la facilidad que tienen ellas para moverse, no estar tan contenidas como en otros casos, y dicen, no, el yuyu tiene el poder mío. Entonces, ¿se puede utilizar la religión? Claramente, para hacer daño, claramente, y estos fenómenos no solo se dan en Nigeria, se dan en Benín, se dan en Togo, se dan en Ghana. Entonces, lo pensaría así. Obviamente es más lindo verle la parte positiva y linda al tema, pero al final el religioso es el que lo utiliza a su conveniencia, como pasa en todos los sistemas de creencias. Quiero aclarar eso. En todas las religiones pasa, en todas.
Y si quieren nos quedamos hasta las 9 de la noche y les pongo mi ejemplo. Y lo otro es, y en Haití, ¿por qué se da? Mira, yo por lo que he estudiado y sobre todo por lo que he podido conversar en Haití, creo que esto sucede por una razón que a mí hasta me causó gracia cuando lo escuché. Y los haitianos me decían, ¿de dónde nace todo este componente? Mira, es muy sencillo. Era una gran colonia que tenía posesión de Haití. De hecho, sacaban dinero todo el tiempo. Era una de las más prósperas. Estaban los franceses. Y de un momento a otro, un montón de negros poseídos por el demonio y por los espíritus nos barrieron. Ellos con armas y nosotros con machete. Cuando llegan a Europa y ven a los portugueses, los holandeses, los españoles, los ingleses, ¿qué le tienen que decir? Que tenían un pacto con el demonio, porque ¿cómo me van a sacar a mí si yo tenía armas? Ellos estaban protegidos por algo superior. Y de ahí recae todo ese misticismo alrededor de esa historia en el vudú haitiano. Y al final lo que ellos dicen es la resistencia, pero también se apropiaron de eso y se aprovecharon de eso. Ok, tú me cediste, tú me tienes miedo por esto, bueno, prepárate, porque todavía lo que queda es, como dicen en Cuba, saoco con la tumbadora. Aquí todavía hay pa' largo. Y eso terminó haciendo que se empezaran a generar unos fenómenos todavía mucho más fuertes, donde se empieza a utilizar las famosas huangas o los muñequitos, con todo ese tema de magia contagiosa, magia imitativa. Sabían dónde ponerle específicamente, qué vestido robarle a su jefe para vestirlo y que se reconociera ahí, y después pasarle la sangre de un gallo arriba y que se muriera del susto, o acuñarle la pérdida de un bebé a que como había maltratado a un famoso brujo de la comunidad. Entonces, todo eso llevó a que, por una parte, a ellos lograran resistir y conseguir ser la primera, imagínate tú, la primera república negra del mundo, pero al mismo tiempo generó todo ese exotismo porque los franceses no podían llegar a decir, esta gente con una vara me sacó de Haití. No, tenían que tener algo más. Y ellos también, dentro de la historia, tú vas a la Citadel, por ejemplo, y te dicen, esto tiene sangre de todas las personas que fallecieron, y tú entras y en las esquinas hay ofrendas para búho y para diferentes luaces. Todo ya al final lo terminaron articulando con eso, y en las narraciones te dicen, los caballos corrían y las balas no les entraban, y toda la parte mitológica, pero que al final termina generando que fuera, y desde esa concepción judeocristiana dijeran, si Dios, que era el de los europeos, retrocede, porque esta gente retrocedió y los dejó, es porque él está acompañado por la oscuridad. Y esos salvajes primitivos, que lo que hacían eran sacrificios y demás, tenían que estar amparados por eso. Entonces, en ese sentido, y que al final, y voy a cerrar con eso, y de hecho hasta eso lo podemos ver en Colombia si no tengamos grandes religiones de matriz africana, muchas conmemoraciones acá de poblaciones afro que celebran la fiesta del diablo, la fiesta de... ¿Por qué? Porque al final era una entidad que ellos no la comprendían. Si a mí el que me castiga es en nombre de Dios, un Dios castigador que me dan, pero me dice que me ama. Y el otro es bailador, bonachón, le gusta la mujer. Hay un montón de narrativas que se asociaban a una vida más como ellos querían encontrar. Estaba indistinto si tenía cachitos, si tenía colitas, si el otro era más bello, si era más rubio. Para ellos era indistinto. De hecho, el otro era muy lejano. Era blanco, ellos no eran blancos. ¿Me entiende lo que me sigue? Entonces, lo que quiero decir es que se configuran muchísimas cosas para generar ese sentido que no solo lo carga. Lastimosamente, el vudú ha sido uno de los... Qué lindo que se estudiara para entender todo lo que tiene detrás, pero que también lo hemos vivido los que practicamos otros sistemas de creencias de matriz africana que nos engloba a todos. Muy bien. Relacionado con eso hay otra pregunta. Son como 3 en una. Creo que ya contestaste la primera parte, pero tú decides cómo la manejas. ¿La degradación del vudú y la santería responde entonces a un discurso procolonialista o proesclavista? ¿Al día de hoy responde a algún otro discurso relacionado con la situación social actual o son meras suposiciones? Sigue existiendo y de hecho creo que va a seguir existiendo. Es más, creo que y esto es un tema complejo y espero que lo tomen con respeto y lo digo como religioso. La fortaleza que están tomando nuevos cultos, iglesias, un poco más radicales, creo que cada vez va a complejizar muchísimo más unas dinámicas, unas conversaciones, una realidad. De hecho, no me voy a alejar mucho, en Cuba ya está pasando. Antes no pasaba y ahora hay un fanatismo que van a casas de santos, se meten a casas de personas a tumbar los santos.
pero no es que están tumbando a Yemayá, están tumbando a la Virgen de Regla, porque simplemente es un ícono al que le está rindiendo culto. Entonces, hasta, mira, escenarios católicos se están viendo un poco vulnerados. Entonces, creo que a su vez nosotros, con esa concepción que tienen de estos sistemas de creencias, va a ser cada vez mucho más complejo. Y en Haití pasa también. Hay que ver cómo esas tensiones que se generan en las comunidades, que además tienen un tinte de estatus social súper marcado. En Cuba de pronto esto ha ido matizándose, pero antes pasaba también. Y a veces me pasa, yo soy blanco como un coco y tengo amigos que me dicen, mira, a ti te gusta la murumba, tú eres el negro más blanco que yo conozco, te gusta estar metido. Y al final hay mucha gente, no es un tema que está ligado a lo racial, pero se sigue asociando en algunos contextos a eso. A veces pasa en el discurso Habana-Santiago que te dicen los de Santiago, los orientales, que son todos salvajes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población es afro. Y porque se heredaron algunas cosas, también de pueblos haitianos y demás. Entonces, creo que son muchos elementos que siguen repercutiendo, van a seguir repercutiendo. Y en el caso de la santería hay otro elemento, lastimosamente, y es que al final muchas personas no la han adoptado por el carácter espiritual, y creo que el vudú también en algunos escenarios y las diferentes religiones de matriz africana, sino por la parte, y ese sentido reduccionista, la parte mágico-religiosa, y es la protección. Yo me cuelgo 15 collares arriba para que a mí no me pase nada. Eso no, al final te va a pasar, olvídate de eso. Si te pones unos collares para eso, mira, no te va a servir para nada. Te lo digo yo que soy religioso. ¿Qué es lo que termina pasando? Es ese sentido simplemente reduccionista de decir, lo utilizo, voy a hacer tal cosa, necesito esto, déjame, yo me hago este bañito para no sé qué. Y se ha asociado mucho al fenómeno del narcotráfico. Se puede ver muy fuerte en México, se puede ver incluso en Colombia, inicialmente cuando se empezó a adoptar en ciertos escenarios. Y por eso podemos ver los diarios, busquen en internet y van a ver santería en Colombia, alguien yo no sé quién que tenía hecho yo no sé qué y se pintó un gato negro en el hombro. Y yo, gato negro, santería, el gato dónde, eso no tiene nada que ver, pero... Y también el inescrupuloso que dice, mira, yo te hago una cosita así, yo soy santero, y eso genera, claro, o yo hago vudú haitiano, eso ya te pone en otro nivel. Ah, este sí sabe. Aquí me van a dar mejor de lo otro. Entonces, al final todo eso termina generando más exotismo, que nos sigamos separando de una concepción espiritual, religiosa, estructurada, y no nos quedemos simplemente que son unas prácticas aisladas, todas para hacer daño, para seguir acabando con todo. Hay que escuchar que en Venezuela se le atribuye, porque Chávez empezó a volver santero, entonces que la crisis y la desgracia de Venezuela es por la santería. Entonces, si Ochune es la diosa de la riqueza, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir que tiene que ver por eso? Entonces, y lo digo jocosamente, pero al final hay una molestia que hay en el fondo, porque son esos discursos y desde donde nos empezamos a parar para empezar a generar todo un escenario de negatividad y achacarle una responsabilidad que no tienen que ver en absoluto con la realidad de un país, de un barrio, una comunidad, una familia. No. Muy bien. Hay dos preguntas de esas que si a mí me las hacen cuando yo estoy hablando entro en pánico porque no sé si voy a saber la respuesta. Te las hago, si no sabes no pasa nada, ¿vale? La primera es, ¿alguien quiere que le des información sobre el tambor azotor o azotó, que tiene importancia dentro del rito del vudú? ¿Lo conoces? Sé cuál es el tambor, pero realmente, digamos que en términos de instrumentos musicales, si me van a preguntar unas características de cuándo se usa, por qué, a qué horas y demás, no voy a tener una respuesta tan clara. O sea, sé que hace parte, de hecho, de la instrumentalización, que es importantísima, pero nunca hablo de lo que no sé y menos de temas religiosos. Muy bien. Segunda pregunta, que tampoco sé si la conoces. Mi pregunta es sobre la película de Maya Deren, Divine Horseman. ¿La has visto? Bueno, pero me pueden contar qué pasa y yo les digo si he visto. Bueno, fue filmada en el 47 en Haití. ¿Cuál es el contexto dentro de la teoría del vudú? Pero si no la has visto, pasamos a la siguiente. Hay una pregunta que dice, para sobrevivir a los cambios geográficos y sociales, las religiones y creencias suelen reformarse. ¿Hay alguna reforma o nueva santería para los tiempos de hoy? Ay, bendito, un montón, y se termina volviendo muy complejo. Se ve muchísimo. Mira, lo que te decía ahorita, voy a poner dos grandes epicentros de donde puedo decir que está pasando, porque han sido dos lugares donde realmente se ha insertado muchísimo. México, Venezuela. Ya tú ves
la imagen de la Santa Muerte con todos los collares de Ocha arriba. Tú no dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué funciona ahí? Claro, hay unas prácticas, digamos, con unos matices animistas que perduran, que habitan, y entonces hay otros sistemas que empiezan a llegar con ciertas características y es, venga, que todo esto no sirve. Venga, vamos a juntar que al final todo esto es potencia y esto es fuerza. Y ahí se terminan perdiendo muchísimas cosas, que lastimosamente cuando tú terminas viendo, accediendo a ciertos espacios, de a mí como religioso me ha pasado, que entro a lugares y yo no sé si me da rabia, ganas de llorar, me quiero ir inmediatamente. Además porque yo soy, los que me conocen, no sé cuántos de acá me conocerán, pero sé que hay algunos que me conocen, yo amo mi religión y vibro con mi religión y para mí es lo más grande que hay. Y me gustan las cosas llevadas a un punto de tradicionalidad que le encuentro mucho valor. Y cuando empiezo a ver ciertas cosas, discursos y demás, yo me empiezo a desconfigurar. Entonces, eso tú, por ejemplo, lo ves, pasa, vamos a decir, Venezuela. Tiene una historia del espiritismo muy fuerte. El espiritismo con las cortes, las famosas cortes, entonces la corte vikinga, la corte india, el culto o el espiritismo de María Leoncero. Y ahora con la santería ha llegado todo esto y tú empiezas a ver unas incorporaciones y unas cosas que te dicen, eso es santería y al final es un espíritu que está bajando del Negro José, que hace parte de ese espiritismo propio venezolano, que es perfecto, está bien, y como estos sistemas de creencias tal vez tienen esa oportunidad de que personas con otros credos empiecen a integrarlo, ahí es donde empieza como una fusión que a veces yo no sé qué tanto encaja, y eso lo que termina generando también es incluso tensiones dentro de las mismas comunidades de religiosos y en escenarios donde uno ve que se está conversando y demás, uno encuentra cómo se tienen que adaptar, pero al mismo tiempo tienen que volver a hacer su práctica. O en Colombia, para no ir más lejos, con las leyes que no son claras y que de pronto no nos contemplan a nosotros ahí. Es bien sabido que estos sistemas de creencias tienen sacrificios de animales. Y ahora hay toda una ley de protección animal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me voy preso o me escondo para matar el pollo, para poder pedirle a Changó que me siga dando fuerza para estar en la tierra? ¿Y quién pone esa conversación en la mesa? Yo no sé, no quiero ser yo porque no quiero terminar por ahí. Entonces, ¿qué termina pasando? Vamos otra vez para atrás en algunos aspectos. Déjame, yo me vuelvo a encerrar en mi casa. Déjame, yo me sigo a esconder. Y me ha pasado que me siento como, digo, acabo de terminar. Empiezan a coexistir muchas cosas y termina siendo a veces difícil según las posturas que va teniendo. Entonces, también estos sistemas se van adaptando. En algunos casos con mucha destreza, en otros casos yo siento que medio torpemente, y a veces por eso termina pasando en lo que lo terminamos asociando, porque se insertan en unas dinámicas, en unos escenarios, que es donde lastimosamente no quisiéramos llegar. O con el vudú, para no ir más lejos, lo ves, por ejemplo, con lo que pasó en New Orleans, donde tú hoy podrías hablar de una raíz más mágico-religiosa, que ese carácter espiritual, histórico, religioso, o sea, esa estructura que tiene, por ejemplo, en Haití. Entonces, respondería así. Vale. La siguiente pregunta dice, ¿hay formas de entendimiento entre las creencias de Haití, en Haití y Cuba con las religiones en África? Yo quisiera que el que escribió me dijera un poco qué considera que es entendimiento, para yo poder dar una respuesta mucho más clara. Porque si es simplemente decir, yo empiezo a relacionar esto con tal cosa y yo entiendo que ahí pasa, ahí ya hay un entendimiento. Digo, Ochun también sí, sí, allá también. Ya, eso es entendimiento. Pero si es empezar a buscar otras estructuras, otras, digamos, amalgamarlo de cierta manera, creo que ya puede ser complejo. De pronto la persona, me gustaría profundizar en la pregunta, pero... Diana, por favor. Sí, me causó curiosidad que tú decías, por ejemplo, el vudú de Haití es de Haití, ¿sí? Y decías, estas son como, o sea, no se pueden como asociar, entonces como que mi curiosidad es más sobre si, por ejemplo, se diera un encuentro, ¿sí? Donde hay personas, tú decías una palabra, es que la verdad todo esto para mí es muy nuevo, pero como que me ha generado mucho interés. Pero te entiendo, creo que ya te... Mayombe creo que era. Que digamos que vienen personas que son de unas, digamos, de la misma afinidad de creencias en África y se encuentran con unas de Haití, pueden relacionar, o sea, pueden compartir, pueden interactuar, o ya las creen, digamos que hay, por ejemplo, yo conozco un poco más del tema de budismo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno,
la concepción de budismo en China y en Japón, ¿sí? Si llegan a haber encuentros, estos son unos puntos de encuentro, y a eso me refiero con entendimiento, o si definitivamente ya como que las bases de las que parten son tan distintas que ya no hay entendimiento sobre la raíz. Eso más o menos Perfecto. es la pregunta. Te entendí perfectamente. Mira, estos diálogos, estas relaciones se vienen generando hace muchísimo tiempo. Ya históricamente ha habido muchos acercamientos, no solo pasa con Cuba y con Haití. De hecho, Haití ha tenido grandes espacios en tierras africanas, especialmente en el epicentro de culto vudú. Hay unos respetos por unas tradiciones y demás. También creo que hay una gran oleada de personas que están queriendo volver un poco a las raíces, y entonces están yendo a iniciar, se inician en una religión de la diáspora. De hecho, en Brasil está pasando cantidad y van a África para terminar de iniciarse. Esto también complejiza, ¿no? Porque también es entonces la reafricanización de la religión. Oye, deja de llamarle santo a eso porque eso no es un santo, es un oricha. Está bien, puede que yo no lo vea como un santo, pero si le digo virgen de regla, al final sabemos que estamos hablando de Yemayá. Pero empieza a traer unas ciertas conversaciones. Esto nos muestra que sí ha pasado y ha sido en ambas vías. En la santería también, cantidad. De hecho, en algún momento, digamos, un gran religioso muy famoso, un babalao muy famoso, nigeriano, viajó con un grupo de personas de su colectivo, por decirlo de alguna manera, religioso a Cuba, y decía que él también había estado en Brasil y que él podía reconocer en nuestra lengua ritual el yoruba antiguo, no el de hoy, pero el yoruba antiguo, y sabía en muchos casos qué se estaba diciendo, cómo se estaba haciendo, y se sorprendía impresionante en los movimientos de algunos bailes, en la forma como se le rinde culto a ciertas cosas. Entonces eso pasa. Y como te digo, no solo en estos sistemas de creencias, hay un caso muy bonito que a mí me encanta. Hay una religión afrocubana muy local, se llama el Gangá, y está en la provincia de Matanzas, en un municipio que se llama Perico. Y ellos, de hecho, su culto es muy sincrético, pero hay investigadores y los mismos religiosos de esa casa, que está casi por perderse el culto, han empezado a estudiar muchísimo y conectaron, lograron identificar su culto en Sierra Leona. Y hay, de hecho, documentales de personas de Sierra Leona viéndose por un video y diciendo, ellos son mis hermanos, mira lo que están haciendo. Mira cómo están haciendo tal cosa, mira cómo yo bailo, y ellos empiezan a bailar y hacen lo mismo. Y al final genera un intercambio, además porque Cuba le apuesta en términos culturales mucho a esto, creo que en Brasil también ha pasado, y terminan migrando y yendo a tener un espacio de socialización. Entonces, esto pasa, ese tema, hay un orgullo también por esa matriz africana. Aquí, al contrario de es que lo afro, no, aquí por el contrario, eso es lo que posiblemente más orgullo nos da, y sabemos que terminamos adoptando un montón incluso de formas sociales de comportarnos, que a veces no son tan latinas, porque pasa, y de hecho pasa en escenarios religiosos, empezamos a asumir ciertos roles, ciertas cosas, y está ese orgullo, ¿no?, latente por estar ahí. Como se habla muchas veces en espacios religiosos, aquí la africanidad no va en la melanina, eso acá desaparece, eso está y se manifiesta a través de otras cosas. Entonces, sí, esos diálogos completamente, pasa todo el tiempo. Muchas gracias, Sebastián. La siguiente pregunta nos dice, teniendo en cuenta que ya que el Estado no logró responder a las demandas sociales y fueron las instituciones o creencias religiosas las que se transformaron en las que respondían en estas demandas, ¿cómo se puede entender el futuro del vudú en Haití? Oh, qué pregunta tan compleja, bendito. Yo sé. yo la entendería tal vez como la relación entre religión y Estado, tal vez. Sí, creo que yo no sé si tanto por el Estado, en realidad. Creo que pasaría más por otros factores, como lo que les decía ahora, y están más relacionados a la propia religiosidad y un tema socioeconómico. Porque también todavía incluso se sigue viendo en Haití muy marcado que el Haití es la religión popular, de las zonas y los conglomerados más humildes, y digamos esas clases altas que incluso allí sí que son, digamos, vamos a decir, cerradas, pequeñas, de pronto no son tan generalizadas, suelen tener esos tintes todavía un poco ya más americanizados, antes eran más europeos, el catolicismo primando, y además lo que les decía, esos otros escenarios religiosos que empiezan a aparecer creo que pueden complejizar. Si le metemos el Estado, diría que va a depender mucho de la corriente religiosa que vaya a tener. Si tenemos
si termina pasando otro Papadoc Duvalier, olvídate. O sea, otra vez vuelven a quedar el vudú ahí en pleno. Creo que tiene que ver muchísimo más con eso. Yo pensaría que de todas formas, no sé si por intención del Estado o no, pero el vudú está tan arraigado, y lo que les decía, el solo hecho de que la creencia esté arraigada en la población en general, que se crea, así sea por miedo, hace que de todas formas el escenario visible sea mucho más fuerte. Y pasa, y hay unas cosas tan naturalizadas que es increíble, es normal ver, por ejemplo, resguardos, diferentes cosas en las calles, en determinados lugares. Bueno, en Cuba también pasa, pero en Haití sobre todo, por esas protecciones que terminan generando, entonces es común que tú vas por una casa en el campo y lo que encuentras es casi que un esqueleto humano ahí dando colgado, que de pronto eso en Cuba tú no lo vas a ver. El que lo utilice lo hará más secreto, no sé, y quién sabe cómo se manejará. Pero en Haití empieza a generar esas otras posturas y otras dinámicas sociales que entonces yo no sé si va a depender tanto del Estado. Creo que podrían pasar. Si ya resistió hasta ahora, creo que va a seguir resistiendo, y si tiene que volver un poco ese carácter secreto, va a seguir pasando. Porque al final, lo que les decía, la masa haitiana no está en ciertos escenarios y al final cohabitas, tú seas o no creyente del vudú, sí, pero no practicante, al final terminas cohabitando en una, si estás en, no sé, La Saline, en Puerto Príncipe, que es una zona súper populosa, con unos grados de violencia y de ciertas situaciones, que estás rodeado, tú puedes ser, no sé, evangélico y tienes 500 casas alrededor que son todos practicantes de vudú y le dan al tambor toda la noche. Estás inserto en una dinámica que o te retiras de ahí y vas a ver dónde vas a vivir y te vas a encontrar con otra comunidad igual, o al final empieza y sigue esa cohabitación, y que, como yo digo, yo creo que está tan inserto en la historia, en la cultura, en las dinámicas haitianas, que yo creo que es muy difícil que se borre. Se puede transformar a quién sabe en cuántos años, pero yo lo sigo viendo muy forjado. Vale. La siguiente pregunta dice, ¿podrías comentar algo sobre la santería como industria cultural? Oh, bendito. Hay unas apropiaciones que no te puedo explicar. Creo que, como les decía, si bien son aportes que se ha hecho especialmente a toda la parte cultural, escénica, las artes, hay un tema que también, pues, el religioso lo ha empezado a exponer, esto ha empezado a salir de las casas, a insertarse en ciertos espacios sociales, pero también ha empezado a tomarse y a generar ciertas apropiaciones y manejos que al final terminan perjudicando. Creo que aquí debe haber una persona con la que hemos debatido varias veces un suceso, y voy a poner un ejemplo. Hay un grupo en Medellín que utiliza una canción que le pone Changó. Y cuando tú empiezas a ver el video de la canción de Changó, no hay nada religioso, de religión afrocubana, ni de Orisha y Vile en Nigeria, ni nada. Y lo que salen son unas cantoras de bullerengue, sale un señor haciendo como una brujería, y al final la letra habla de otra cosa completamente diferente. ¿Para qué le pone Changó? ¿Por qué no le pone otra cosa? ¿Por qué no le pone la señora del bullerengue? No sé, o sea, si lo que estás es insertando otras cosas, te estás apropiando de un término para generar un exotismo que sobra, porque la verdad al final es eso, y termina pasando, y eso lo terminamos viendo muchísimo. Ahora hace poco hubo un escándalo con que Prada se apropió de la saya de Ollá, que es una saya, una falda que tiene 9 colores diferentes, y ahora la sacó. Y en ningún momento ni reconoció de cuál es el origen de esa falda. Ella seguramente se sentó y se le cayó arriba. Una falda con guinga ahí, con 9 colores, iba a ser maravillosa. Ah, mira qué lindo. Y al final tú vas a ver, y yo te quiero llevar a La Habana para meterte por todos los solares para que tú veas cuántas mujeres tienen esos puestos. Y les costó 20 pesos cubanos. A ver tú qué vas a decir. Entonces, eso es lo que termina pasando. Es que lindo, yo lo vi y se pierde todo. Ahora, porque tú no dices que con eso vas a cambiar ese sentido exotista, es decir, mira, me encontré que hay en las tradiciones afrocubanas una falda que me parece espectacular y yo quiero, y narra la historia y cuenta y posiciona la religión entonces desde otro punto, y nos ayudas a empezar a quitar el otro lado. ¿Qué tanto nos serviría? Entonces, eso es lo que termina pasando, se ve todo el tiempo, hay muchísimo, y nosotros mismos, yo no le voy a echar la culpa solo al de afuera, nosotros también nos hemos encargado de prostituir esto a diestra y siniestra. Lastimosamente hay muchos religiosos que ven aquí un tema mercantilista y es súper bueno. ¿Qué necesitas? El quererme, seguirme y perseguirme. Dale, perfecto, dame tanta plata que yo me aseguro que esa persona esté ahí. Además, porque con lo que más se juegue, la necesidad más grande del mundo están en el amor y en el dinero. Oh, facilísimo.
Entonces también empiezan a promulgarse otro montón de discursos desde adentro hacia afuera, donde nosotros mismos no nos ayudamos. Entonces esto es de parte y parte. Nosotros también tenemos mucha responsabilidad. Vale. Dos preguntas que sé que te van a gustar, Sebastián. Vamos a ver. La primera, si quienes practican la regla de Ocha igual consultan a Babalao, en algunos casos, ¿por qué existe entonces la diferencia entre esta y la regla de Ocha y Fa? Ok. Lo primero es, quienes practicamos regla de Ocha, yo tengo, miren, manito de Orula. Esto es un pulso que lo entrega un Babalao. Y yo soy de regla de Ocha. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy donde el Babalao porque él, que tiene grado sacerdotal, me entrega el Orisha Orula y yo quiero tener el Orisha Orula. ¿Por qué? Porque para mí representan los consejos, la sabiduría. ¿Cómo no voy a querer? ¿Acaso un enemigo mío? No. Entonces yo voy y tengo mi padrino de Orula, pero no estoy iniciado en una casa de regla de Ocha y Fa. Y si yo tengo que hacer ciertos rituales y demás, voy donde un Obaoreate, dentro de la línea que yo sigo. Lo que pasa es que siento que muchos religiosos les gusta ciertas casas, pero no saben qué hay de fondo, no entienden las diferencias que hay y después quedan locos y dicen, pero si a mí tal señora me dijo que era así y el Babalao me dice, claro chico, te metiste en una casa que tiene unos preceptos y ahora estás transitando por otros. Entonces, a donde vas, a lo que fuere, no sé cómo es el dicho, pero donde te metes, síguelo en esa línea. Y por eso nosotros estamos tan llamados también a respetar mucho de esos escenarios en los que estamos. Entonces, al Babalao lo respeto, claro. A Orula lo respeto, claro. ¿Era necesario tener mi mano de Orula? Si quería recibir el Orisha como tal. Si no, está perfecto, hubiera podido tener mi iniciación y demás dentro de mi línea religiosa, porque se puede hacer. Y al que le gusta la línea de regla de Ocha y Fa, perfecto. ¿Qué ha pasado también? Y aquí voy a ser un poquito ácido, y si eso lo dice un religioso, creo que vamos a tener aquí una posición encontrada, pero como les decía, la línea de regla de Ocha y Fa es muy fuerte en La Habana, y esto ha generado también un tema de estatus. Y el Babalao, el hombre Babalao, casi que se dedica solo a eso, a la religión, a consultar y demás. Está perfecto, me parece genial, pero tú levantas una piedra y te salen 700 Babalaos. Y entonces también ya se volvió un tema de por qué eso me da en el barrio, tú sabes, yo soy el Babalao, ¿qué más sabe? Yo soy, y entonces empieza a generar otras dinámicas y otras cosas complejas, y al ser ya mayoría, a tener una gran cantidad de seguidores de esa línea, de hecho prima de cara a las casas de regla de Ocha. Yo podría decir que hay más casas en La Habana de regla de Ocha y Fa que regla de Ocha, pero al final los cultos siguen ahí con sus particularidades. Entonces creo que nos acercamos, para cerrar la respuesta, por eso, por el Orisha per se, porque queremos tenerlo, lo respetamos, es importante. Mira, yo soy Ochun, y Ochun es con Orula. ¿Cómo no voy a recibir Orula? A ver, yo estoy peleado con Orula, no, para nada, pero decidí irme por una línea religiosa donde, pues, el grado sacerdotal no lo tiene el Babalao, sino que lo tiene el otro. Pero me he consultado 1000 veces con Babalao, y lo respeto, y tengo mi padrino de Orula, está súper bien, pero no es mi línea, lo que es. Puedo comer pizza y puedo comer espagueti, ¿ya? Pero si me gusta más la pizza, está bien, me gusta más la pizza, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. La segunda. Tú mencionaste a Potomitán. Sí. ¿Podrías referirte a su simbolismo y al lugar que tienen las mujeres en la sociedad y en el vudú? Bueno, el Potomitán, yo no sé si en realidad tenga como, digamos, dentro de lo que conozco, como que genere más allá de ser ese conector, ese epicentro, conector y epicentro del UFO, o sea, del templo, o sea, ese lugar donde va a girar toda la ceremonia y es el conector de la tierra y el cielo, por donde van a descender los luaces. No sé si al final hay una simbología más profunda que esa, que más que es el lugar energético que se precisa para que venga. Ahora, hay otros lugares de la naturaleza, per se, por donde se pueden manifestar los luaces, pero en el Potomitán es indescriptible la importancia que tiene este. Ahora, cuando no tienen Potomitán, se conoce como la Q, que es lo que les decía, que son ramadas que hacen una especie de capilla, donde se hacen ceremonias de otra manera y a veces se invocan con los bebés y demás, que son estos símbolos. Pero por lo general, los peristilos, los formas importantes tienen este epicentro de culto. Y la mujer en el vudú tiene un papel, yo diría que muy activo, muy importante, y creo que se lo da también un tema de género, y es que los luaces femeninos
tiene mucha importancia dentro de la percepción masculina y femenina de la persona si nos vamos digamos, a lo simple. Tú tienes que ver la cantidad de personas, por ejemplo, de hombres que van a santuarios de luaces femeninos para implorar o para, óigase bien, casarse con el luar. Yo, por ejemplo, en Limonad, cerca de Cahuaitiano, de donde está la capilla de Filomis, he visto cómo los viernes van las personas que se casaron con este luar femenino. Cuando la persona está en trance, puede ser un hombre, una mujer que está montado por ella, reconoce, busca en la mano de su devoto si tiene el anillo de compromiso con este lugar y se besan y hay unas prescripciones. Por ejemplo, la persona que se casó con un luar sabe qué día de la semana le corresponde y ese día, por ejemplo, si tiene un hombre o una mujer a su lado, sabe que no puede dormir con esta persona, debe dormir en un espacio separado porque la noche le corresponde al luar y sabe que se puede presentar a tener relaciones sexuales también y eso puede traer dificultades en su entorno familiar, digamos físico, ¿cierto? Entonces miremos también esas dinámicas como de tema de género, ya desde ahí nos hablan de una fortaleza y unas estructuras y unas cosas supremamente fuertes que la empezamos a ver en los grados sacerdotales. Imagínate, está el Hogan o la Mambo y ambos pueden preceder un ritual. Obviamente hay unos lugares muy definidos también dentro de ese corpus religioso del ritual, pero al final tienen dentro de mi experiencia y digamos lo que he vivido y he estudiado, tiene un valor muy importante y de hecho creo que se replica en África también, o sea, tanto en la santería, en el vudú y en África tú lo logras ver. Muy bien. Dos últimas preguntas y terminamos, rápidas. Perfecto. La primera, ¿conoces la relación entre el vudú y la llegada de los migrantes haitianos a Estados Unidos? Sí, tiene que ver un poco, bueno, eso puede ser una conversación también toda de una tarde, pero después de que Haití se independiza de Francia, Estados Unidos toma posesión de Haití, empieza a aprovecharse de los recursos, especialmente de la caña, y lo que termina haciendo también es que vuelven a quedar colonizados, básicamente. Por decirlo claramente, o sea, vuelve a tomar una posición económica dominante, y lo que hace es que esto también genera algunos efectos, como lo que les hablaba ahorita, la zombificación, famosas historias de cómo financiaba Estados Unidos los Bokor para que zombificaran personas, para que trabajaran en el campo hasta su muerte. Y lo que empezó a hacer también fue utilizar toda esta mano de obra de braceros y llevarlos, especialmente, bueno, a Luisiana, a New Orleans, a insertarlos en unas nuevas dinámicas de plantaciones, en este caso más asociado al tema del algodón, y por eso pues se termina también generando esa transculturación de ese vudú que empieza a tener unas particularidades propias ya en el lugar, con unos personajes muy míticos como Mario Laveau y demás. Entonces, un poco ese proceso se da así. Estados Unidos toma posesión de Haití prácticamente y lo que hace es que empieza a llevar estos braceros a trabajar en sus tierras y, bueno, la religión vuelve y se replica. Un poco como lo que les decía que había pasado en Cuba. O también lo que ha pasado históricamente entre la República Dominicana y Haití, donde también ha nacido un sistema, o se ha forjado, conocido como las 21 divisiones, con unas características diferentes, pero donde también por la gran migración haitiana podemos encontrar antes de Semana Santa los gagá, famosísimos, competencia entre batalles y demás. Entonces al final termina pasando un poco en otros epicentros como el que sucedió en Estados Unidos. Pero la historia es larga y nos daría para otra charla. Muy bien. Y la última, según tus creencias, ay, bendito, ¿cómo se explica la pandemia? Yo sé quién es esa pregunta, Jerónimo. No. Ahí está, Adriana Janet. Desde tu saber, tus creencias, ¿cómo se explica la pandemia? Ay, bueno, mira, ni yo me había preguntado eso. Si te lo doy en un sentido religioso, así rápido, porque te digo, no me he sentado digamos, a definirlo, a estructurarlo, pero si uno dice, bueno, puede tener un sentido religioso, yo te diría entrar, claro, tenemos un orisha, una deidad encargada de todo el tema de las enfermedades, especialmente de los virus. En la línea nuestra se llama Babalú, que les decía ahorita, a Sojuano, a Soyi, de hecho, famosísimo en Cuba, conocido como San Lázaro, que ahora, de hecho, hace poco generó unas tensiones entre la iglesia y demás, porque sustituyeron su imagen en la iglesia católica de Rincón, pero
si yo lo veo por ese lado, te digo, claro, nosotros tenemos esa energía de la naturaleza, de las enfermedades latentes, está ahí, cohabita con nosotros. Y esta es una manifestación de ella y posiblemente de su poder, del poder de Babalu allí, hablándote religiosamente. Entonces, ahora si tú me dices, pero eso se puede apaciguar haciendo una ceremonia, bueno, creo que ya estamos entrando en otro tema que puede ser más profundo, pero realmente sí, me pasaba hace poco, y para asociarlo con otro tema, con el polvo del Sahara. Y en estos días estaba conversando con una amiga y yo le decía, mira, yo puedo ver y tocar a mis dioses, ¿qué te pasa? Míralo ahí, tú ves ese polvo, esa arena del Sahara, ese es Agayú. Agayú es el desierto, y mira, ha llegado hasta acá, yo lo puedo tocar, mira, yo lo puedo sentir. Al decir que tú también lo puedes sentir. Y es así como son energías de la naturaleza, están ahí, cohabitan con nosotros. Los ríos también, Ochun sí, que la belleza, que la dulzura, que esto. Y al final también el río se crece, barre y puede generar muerte. Sí, porque son energías potenciales, están ahí. Entonces, al final, también el mensaje es, pero qué malos son tus deidades. Mira, Babalu allá acabando con la humanidad. Bueno, chicos, es un proceso de evolución, se necesita. Al final, todo esto va marcando un proceso evolutivo y transformatorio y lleva para que una sociedad se regenere, empiecen a tener otros sentidos, a actuar de otra manera. Lo vivimos en la charla pasada, que yo me metí un poquito descolado, cómo nos repusimos al percance. Pasa así. Entonces, las cosas llegan para mostrarnos unas facetas y unas capacidades. En ese momento, Mirna, por ejemplo, cómo engancha de nuevo y tiene esa fortaleza. Ahí es donde nosotros empezamos a ver. Y ella posiblemente descubrió o fue consciente de unas capacidades cuando tuvo el percance. Si no, es como nuestra mitología, cuando Batalá crea la cabeza y se supone que los Dumares le dijo que para que hicieran el bien, y después ve que la gente está fajando y dándose golpes, haciendo cosas mal, y le dice, mira, ¿y por qué la gente está haciendo eso? Y él dice, pero si no hacen cosas malas, ¿cómo vas a saber que lo ven? Y al final es decisión de cada uno, y yo le puse la cabeza para que tomen la decisión y para que tengan la capacidad de poder evolucionar o involucionar a decisión suya. Entonces, en mi sentido religioso lo vería así. No es que sea malo, no es que sea negativo, son procesos dolorosos. Sí, que se puede llevar muchas cosas que le tengamos valor, aprecio, y entre eso me puedo ir yo también por ahí pegado. Puede pasar, pero es así, es el equilibrio del universo y naturalmente funciona. Y ellos son esas fuerzas que al final están y controlan y comparten estos espacios con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Hasta acá llegamos con las preguntas. Yo creo que ya, ¿cierto? Hora y media creo que es suficiente. Sebastián, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Yo no sé el resto, pero yo aprendí muchísimo. Y siempre está bien quitarle un poquito esa percepción negativa que tenía uno de los dos conceptos de vudú y santería, para empezar a verla a través de tus ojos y de otras percepciones y de otras miradas y de otros entendimientos. Muchísimas gracias. Y nada, le agradezco también que no hayan llegado hackers. Estábamos preparados para ellos, pero no llegaron. La fuerza de Sebastián. Muy bien. Sebastián acabó con eso, muy bien. Y agradecerles a todos su participación el día de hoy, y le dejo la palabra a Tatiana. Bueno, gracias, Sebastián. Es un mundo apasionante. Yo creo que tendríamos que tener como una serie de webinars para realmente tener un poco más de entendimiento de todas las cosas. Sobre todo los nombres que no se le quedan a uno y como se le quedan a uno perdidos en el aire, ¿cierto? Sí, muchos nombres, muchas cosas, pero pues bueno, ya después Google se encargará de sacarnos de un montón de dudas. Yo quisiera como dar un poquito la palabra a los que nos acompañan hoy antes de retirarnos, porque sé que hay personas que trabajan el tema, pues temas de África, y como este espacio también busca empezar a generar esas redes y esos enlaces, yo quisiera dar, no sé, un espacio de 10 minutos para quien quisiera hablar, quisiera presentarse, quisiera generar algún enlace, lo pudiera hacer en este espacio. Hola, Tatiana. Bueno, Sebastián, muchas gracias. La verdad es que abordaste un tema que la verdad creo que ha sido tremendamente mal visto, muy mal visto. Creo que tampoco el cine ni la cultura popular han ayudado mucho a ver el vudú y la santería con la forma como tú lo hiciste como un antropólogo. Yo no sabía nada, o sea, nos nombraste una cantidad de nombres
de dioses, de todo, y nos diste a entender un tema que es más desde el punto de vista espiritual, que ha afectado y que ha transformado mucho una cultura que no nos gusta verla como algo positivo. Creo que todavía nos faltan muchos avances, así como estamos hablando del Black Lives Matter y del antirracismo y todos estos discursos de inclusión. Yo creo que también este tema es justo que se incluyan estos discursos de aprendizaje. Nosotros los internacionalistas no nos enseñan esto, por ejemplo, y más cuando es básico para entender África y para entender por qué incluso líderes africanos, gobiernos africanos, mira los Duvalier, por ejemplo, mira lo que había detrás de los Duvalier para poder justificar su presencia en el poder, estaba metido dentro de esto, así como la cristiandad tuvo la Inquisición y las cruzadas, que por querer hacer un bien hicieron un mal. Creo que nos diste un punto de vista básico para entender África y para entender todo este tema de inclusión de toda la afrolatinos. Gracias porque yo la verdad no tenía ni idea, de verdad creo que esto fue supremamente interesante y creo que hay mucha tela de donde cortar y creo que sería interesante empezar como una cátedra de cosmogonía africana para poder, creo que es importante, profesor Jerónimo, yo creo que empezar con una cátedra electiva de cosmogonía africana para entender, que sea una electiva y después materia. Profesor Jerónimo, mire lo que... Vean, Sebastián, Olguita le está ofreciendo trabajo. Pero creo que esto es algo, creo que si podemos entender a África y entender cómo se comporta, cuál es ese espíritu africano a la hora de abordar muchas temáticas, es importante entender esto. Muchas gracias. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Me gustaría decir dos cositas. Me parece excelente la exposición de Sebastián. Yo solo he tocado marginalmente el tema del vudú. Soy antropóloga y dicto clases de antropología cultural aquí en Nueva York. Entonces, yo te hice la pregunta sobre la película de Maya Deren, que se llama Divine Horsemen. Se la recomiendo a todo el mundo para que la vean. Está escrita ahí, yo la escribí porque tengo una cantidad de interrogantes, así que es una recomendación para todos. La otra cosa que quería decir es que... Cira, discúlpame, te interrumpo. Si quieres, ponemos a Sebastián a que la vea y después los ponemos en contacto para que hablen y le dejamos tarea. Para que haga el resumen. Salió con tarea, sí. Sebastián. Yo tendría que verla, es que yo se la he mostrado a los estudiantes y quedan, pero así. Pero entonces tengo que meterles con contexto y sobre todo hacer la tarea enorme de no diabolizar, porque aquí en Nueva York, no, eso es brujería, eso es witches y no sé qué, pues todo es en inglés, ¿no? No, eso es magia negra, cosas así horribles, todo es negativo. Entonces decir, no, un poco, lo que tú dijiste ampliamente, Sebastián, o sea, de la enorme riqueza cultural y simbólica de todas estas expresiones, y que pues, es una forma de religiosidad tan respetable como cualquiera en todo el mundo. Para mí eso es fundamental como antropóloga cultural. Ahora, y la otra cosa que quería decir es que aquí en Nueva York hay una colonia enorme de gente de origen haitiano y haitianos y haitianas. Alguna vez pedí a mis estudiantes que leyeran una etnografía que se llama Mamá Lola, que también se la recomiendo, de una mujer haitiana que vivió, creo que ya se murió, vivió en Brooklyn. Y ella era una autoridad en vudú y en medicina y en una cantidad de cosas. O sea, es algo maravilloso. Ahí es cuando uno empieza a darse cuenta de lo ignorante que es uno, de lo simplista que es uno y de todo lo que uno tiene que aprender. Yo sé nada, y por eso me quito el sombrero porque entendí un poco esa complejidad a través de lo que tú expusiste, Sebastián. Entonces, felicitaciones y sí, claro, cátedra, Olga Lucía. Cierto, sí.
Bueno, La entonces, cátedra, oiga, Lucía, de estudios de religiones africanas. Muy bien. exacto. Bueno, entonces un abrazo para todos. No, no, Gracias, no. Alcira. Gracias, Ninguna Alfredo. cátedra, Lucía, si hay que ponerle un nombre a esta cátedra, creo que Sebastián es quien debería ponerle el nombre para entender Cátedra de Cosmogonía Africana para entender África. Muy bien. Y la diáspora africana, porque no es solamente Sí. África, sino la diáspora africana. Muy bien. Mirna creo que quiere. Sí, Mirna. Hola. La Buenas conexión noches a cubana. todos. Oh, Sebastián, muchas gracias por tu presentación, la verdad es súper interesante. Qué bueno que Jerónimo nos hace estos enlaces porque en el curso de África no tenemos tiempo para tratar todo, pero yo sí le dedico 2 sesiones al tema religioso en mis clases y trabajo el vudú y la santería. Es decir, claro, no conozco a profundidad como tú, por supuesto, tampoco soy practicante, pero diríamos, doy un poco las ideas básicas sobre el tema a los estudiantes y los estudiantes les gusta, ¿no? Entender un poco esas prácticas religiosas, ¿no? Y recuerdo las clases porque siempre empiezo, quería hacerte una pregunta, pero después dije, bueno, igual en otro momento de manera personal se la hago, pero siempre trato de resignificar el tema de la religión, sobre todo en el contexto latinoamericano, porque bien decía Alcira que está súper estigmatizado, las miradas siempre son muy negativas con respecto al tema, hay mucha reticencia también para entender el asunto, sobre todo desde México, que hay mucho catolicismo, ¿no? Muy fuerte en el imaginario colectivo y es visto efectivamente como brujería, es decir, esa es la palabra fundamentalmente utilizada para entender estas religiones. Y siempre empiezo el tema hablando de eso, es decir, hay que hablarlo desde que no son prácticas, sino son religiones, sistemas religiosos, ¿no? Y empiezo un poco a darle resignificado distinto, ¿no? A eso. Y la pregunta que yo tenía que hacerte, ya que estamos en este espacio de Petit Comité, no sé si se han ido algunos, pero era un poco que a veces utilizaste la palabra, ahora se me fue, cuando se refieren a las religiones africanas en América Latina, animistas, ¿no? Y que en algunos otros momentos utilizaste el término. Y siempre me gusta resignificarlo a los estudiantes, que es un término muy occidentalizado. Cuando utilizan la palabra animista es como si efectivamente no fueran religiones, si fueran medios ritos solamente y prácticas. Y la pregunta a mí era un poco la noción o el significado que tú tenías un poco con el término, ¿no? Si lo utilizabas de la misma manera o si le dabas un sentido distinto. Uno de los trabajos que yo utilizo para trabajar con los alumnos es de un profesor africano que trabaja un poco el tema acá en México, sobre el tema religioso, y él utiliza sinónimos un poco para empezar a conceptualizar esos términos occidentales desde otra mirada, ¿no? Y entonces, de verdad, utilizar animismo, pues utilizamos religiosidad, espíritu mágico, simbolismo, es decir, otros conceptos cargados mucho más de lo que significa efectivamente práctica religiosa. Entonces, bueno, diríamos, yo nada más que quiero agradecerte y ya sé que tengo un contacto para cuando tenga esas clases, pues poder no recurrir a ti y que tú nos puedas dar una charla en la clase sobre el tema, creo que sería muy interesante. Muchas así que gracias. ya tengo un contacto. Claro, eso seguro. Gracias. Y aprovecho cortico, para responderte un poco lo que dices. Es muy cierto, es muy válido, es un concepto supremamente occidental. A veces yo también me lo cuestiono, y más como antropólogo y un poco con Alcira, lo que me pasa, primero me enorgullece mucho que una colega me diga esto, y a veces para mí ha sido un reto ese rol de antropólogo, y que además mis estudios, mis trabajos, todos se han centrado alrededor de estas espiritualidades, y ser artista es muy complejo. Ser devoto e investigar al mismo tiempo te pone en unos escenarios difíciles. Y a veces yo también digo, listo, utilizo el término, no lo utilizo, y digo, bueno, al final esto en un contexto occidental, ¿por qué retroceder con ese término occidental? Es animismo, claro, lo puedo llamar de muchas formas. Yo prefiero seguirlo llamando así y resignificarlo y decir, es un término occidentalista, pero al final es animista. Tanto lo mío como el de otras personas que practiquen otros sistemas de creencias, porque si de pronto tú eres católico y vas y te encomiendas a la Virgen de Guadalupe, hay un carácter animista, le estás dando ánima totalmente a ese elemento que tú estás tomando, y eso nos pasa a nosotros.
Entonces, es un poco como lo que pasa y yo digo, bueno, no voy a retroceder, es un poco un carácter de una decisión de ir al frente con ciertas cosas y decir, está bien, podría tocarlo de otros puntos, pero al final estamos en un contexto occidental que ha sido doblegador en algunos espacios y demás, pero también puede utilizar esos mismos elementos para manifestar, expresar y demarcar con claridad el por qué sí, y no tenerme que remitir, porque a veces siento que es como, para poner un ejemplo y ya terminar, como cuando te tienes que esconder con lo del ritual que decía. Es como, oh, esto está mal visto porque, no, vamos de frente, este es el ritual, este es el ritual, ese es el término que se emplea, ese es el término. ¿Me llena de sentido? Me llena de sentido. Entonces es un poco como la razón intencionada por lo cual lo hago, pero es muy interesante porque puede generar muchas reflexiones y puede tener otras miradas, incluso sobre todo de un africano, ahí entendería más, porque está ese otro origen también que tienen unas posturas ya más africanistas y de otros sentidos digamos, de relacionarse, de encontrarse con terminologías, pero en el caso mío yo estoy en un contexto latinoamericano, soy latinoamericano, mi religiosidad es latinoamericana, por eso hacía la claridad de que yo no estoy hablando de religiones de origen africano, sino de matriz, y esa matriz hace que el término animista a mí me cuadre para poder expresar un poco la realidad de esas prácticas. Entonces aprovecho para agradecer. Sebas, ya que estamos, te presento a Salim, lo ves ahí abajo. Salim es un gran amigo mío, es colombiano, está en Ciudad del Cabo en este momento, vive en Johannesburgo y acaba de llegar de hacer imagen, es periodista, bueno, entre muchas otras cosas, y acaba de llegar de Benín de hacer imágenes de rituales en Benín, entonces te lo presento, eventualmente hablarán ustedes dos. Hola, no sé Salim. No sé si Salim quiera decir algo. Un gusto, Sebas y Jerónimo, mil gracias por esta improvisada presentación. Pero a último minuto me pegué a la charla y me pareció tremendamente interesante. Yo estuve en Benín, unas 3 veces en los últimos años. Y bueno, nada, eso, muy, muy contento de haber aprendido como tanto con tanto detalle como estos rituales se han traducido y adaptado en nuestro contexto latinoamericano. Así que espero que, bueno, pues tengamos oportunidad de hablar más en detalle en el futuro. Es tal vez el colombiano que más sabe de África y que más se la ha recorrido de arriba abajo. Es impresionante, Salim. Tienes que dar el contacto de Salim. Claro. ¿Tú lo conociste, Mirna? ¿Tú no lo conociste cuando fuiste conmigo a Sudáfrica? No sé, no. Tiene rastas. ¿Y por qué no pones su foto? A ver, porque si lo ve a lo mejor lo recuerdo. De pronto es que está en pijama, ¿no ves que es como la 1 de la mañana en Ciudad del Cabo? Hombre, que es la 1 de la mañana en Sudáfrica. Por eso. Bueno, te perdonamos, te perdonamos. Ahí está, Salim. Hola. Muy bien. Sí, pero es tal vez el colombiano que más conoce África que yo conozca. Es impresionante. Genial. Muy bien. Entonces tenemos que acercarnos más. No sé si alguien más quiere hablar. Eso, muy bien. Muy bien, pues mucho gusto, Salim, y gracias por haberte conectado, haber hecho este esfuerzo de estar hasta estas horas por ahí. Trasnochado. Y siempre bienvenido, pues la idea es que se fortalezca, que se haga un tejido muy, muy compacto y este espacio de diálogos, las columnas, todos son bienvenidos. La verdad es que el apocalipsis nos ha facilitado estos contactos, ¿no? No hubieran ocurrido tan fácil en la normalidad, digamos. Claro, y cosas positivas, hay que sacar lo positivo. Aparte del porno de la semana pasada, ha habido cosas muy positivas. Sí, yo soy la más interesada pues, en empezar a dinamizar el tema. Jerónimo, pues en algún correo que cruzamos me decía que a él le interesa mucho que se empiece a cambiar el scope de la forma en la que se ve a África, porque le mandé un correo preguntándole que si conocía a alguien que pudiera escribir sobre las plagas y su respuesta fue como, hay que empezar a escribir cosas positivas de África. Estoy de acuerdo. Porque ya está, digamos que el imaginario está saturado de siempre noticias relacionadas con pobreza, con cosas negativas. Entonces, pues nada, yo estoy muy, muy interesada, abierta en el espacio a que lo hagamos. Ustedes, pues que son los expertos en el área,
quedo a su disposición, queda este espacio completamente a disposición de ustedes y pues les agradezco. Ya nos quedan como 2 sesiones más y hacer un cierre general del espacio de los webinars. Entonces, pues les estaré contando. Gracias Mirna, gracias Sebastián, Salim, Alcira, a Olga Lucía, Patricia, a todos los que se conectaron. A Facundo, que siempre nos ayuda desde Argentina. A Facundo, sí. que es nuestra gran mano aliada tecnológica. Afortunadamente tenemos un millennial aquí, o si no... Sí. No sé cómo tecnológico. Y bueno, ahí nos seguiremos hablando, nos seguiremos viendo. Les estaré enviando, creo que sigue un tema de Medio Oriente y luego Japón y cerraríamos. Ya todo el mundo está saturado de COVID, entonces creo que las temáticas que vienen no son de COVID, a petición de muchos. Y pues bueno, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Noche, madrugada Cuídense. para salir y bueno, hasta luego.